Hola a todos, bienvenidos una vez más al universo de los libros, hoy con una edición especial y una invitada de lujo. Estamos con Daniela Rafael. Hola Daniela, bienvenida. Hola, ¿qué tal Alicia? ¿Cómo están? Profesor Rivas, como siempre, acompañándonos. Bueno, me alegro que todavía no me hayan echado las dos, así que bueno, en todo caso me puedo poner contento. Quiero decirte que Daniela... Después de que hemos invitado dos escritores, es decir, que han sido Dante Cayetano Fiorentino y Carlos Virgilio Zurita, creímos que nos correspondía traer a una escritora. Y queremos a una escritora joven, porque estos otros dos eran viejos. Entonces nosotros vamos a traer a una joven y la traigo a Daniela Rafael, que para mí es una de las mejores escritoras que hay aquí, lo digo a pesar de que esté presente ella, y que evidentemente lo que tiene de fascinante es el interés que tiene por el trabajo de la literatura, el deseo que tiene de trabajar y de crear, y siempre está la insatisfacción que tiene con lo que hace. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Y aparte una mujer, como me veo, de carácter, ¿eh? Sí, eso ya... Que seguramente lo debe reflejar en sus escritos. Sí, pero empecemos a contar un poco la historia de Daniela, que nos va a contar que ella nació en Fernández, ¿no es así? Sí, Fernández, ¿sí? Mi Fernández querido. Sí, Fernández, nací en Fernández, estudié, hice la primaria, después si bien vine a hacer la secundaria a Santiago y después fui a Córdoba a estudiar abogacía. Es decir, hasta el día de hoy Fernández está presente en casi todo lo que escribo. Claro, muchos recuerdos de infancia. Sí, es decir, el mundo, ese universo, digamos, que descubro yo en Fernández o que lo vivo. Perdón, ¿cuál es ese universo que descubrís y yo creo que lo que hablábamos el otro día con el profesor, yo creo que siempre cuando uno escribe, escribe, digamos, desde la memoria. Una memoria a veces consciente u otras que surge, que uno no, de pronto en el escrito dices como de dónde ha salido tal historia, tal recuerdo y al recrearlo, sí. Ahora, casi todas esas imágenes que están presentes en mis escritos, si bien no hacen referencia a Fernández, pero sí a muchas motivaciones o sensaciones que he vivido en Fernández. Y el otro día decía, ¿por qué uno tiene tan intenso ese recuerdo? Y justamente es por la intensidad con la que vive. Claro, tiene que ver con las emociones. Periodo. Sí, tiene que ver mucho que ver con las emociones. Para mí la mejor definición es la que dio Marcel Proust, el autor de semejante obra descomunal, ¿no es cierto?, En busca del tiempo perdido. Cuando él decía, la patria es la infancia. Es decir, creo que es una de las definiciones más claras que existe. Sí, porque normalmente la infancia es lo que nos marca. Sí, uno vuelve, tiene ahí, yo por ejemplo, soy de un pueblo muchísimo más pequeño que el de Fernández, ¿no es cierto? Y sin embargo, evidentemente, ese pueblo, los personajes, las historias, las situaciones, todo transcurre ahí. Le decía yo a Daniela que mi imaginación funciona en ese lugar y funciona en aquella época. Una vez le preguntaron a Abelardo Castillo, con quien vos te comunicaste, ¿no es cierto? Sí, una vez lo hablé por teléfono. Sí, un gran escritor, y además un gran teórico de la literatura, muy importante, ¿no? Y él le preguntaron en una entrevista que le habían hecho en televisión, y le dice, ¿en qué país, siempre preguntaban, ¿en qué país te gustaría vivir? Y todo el mundo decía Argentina. Por supuesto, porque todos los escritores decían esto, ¿no? Pero él dijo la respuesta, dice, más que en un país, me gustaría vivir, es decir, volver a vivir en una época de mi infancia en San Pedro. Es decir, volver, a mí me ocurre lo mismo, yo
me hablo con amigas mías que ya, por supuesto, o amigos míos que ya tienen unos cuantitos años, y entonces digo, ¿con qué ganas volvería a vivir yo esa época? Pero con la mentalidad de esa época, ¿no? Porque claro, en esta época vos ya tenés... Ahora, el otro día hablábamos con el profesor, le digo, decir, nosotros somos 5 hermanos. Sí. Con mi hermano mayor nos llevamos 1 año. Y cada vez que cuento yo algo o le digo, he escrito tal cosa, ¿te acuerdas de fulano o mengano, tal situación? Él me dice, no, creo que hemos vivido, dice, no, o me estás inventando. Él cree que le invento. Entonces le digo, la intensidad con la que vive eso y el recuerdo que tiene de ese periodo, yo creo que está dado por haber sido lectores de niños. También, sí. Ese mundo que descubro yo a través de los libros desde muy chica, que yo no me imaginaba. Es decir, para mí estaba, punto. Es decir, no, claro. Es decir, estaba como impuesto, es decir, era lo que surgía como naturalmente, es como que abrir una ventana y ver el paisaje que te corresponde ver porque estás en ese lugar. Y tener la facilidad de las palabras. Y de pronto, para mí el libro, la lectura, todo eso que leía, esos libros de la infancia, que gracias a Dios tuve tanto los maestros, una maestra en especial y mis padres que me proveían de libros, tenían esa... Yo me encontraba, es decir, no eran historias, es decir, eran historias que venían naturalmente. Es decir, yo le digo, tengo 2 recuerdos nítidos. Uno que es cuando tenía 5 años y es el día siguiente fallece mi abuela. Veníamos en el auto de la banda y ella venía en el medio, en el asiento de atrás lo tengo, pero así puedo hacer una escena de película, una foto de noche, y ella venía contándonos un cuento. Mi hermano no se acuerda, yo sí me acuerdo, yo tenía 5 años. Yo me acuerdo de la escena, no me acuerdo ni del cuento. Y al otro día fallece, ella dormida, amanece muerta. Ese es un recuerdo. Y después cuando yo estoy a los 7 años escribiendo una poesía que me la acuerdo, cómo empezaba la poesía que el otro día le contaba. Yo digo, no sé qué habré entendido por escribir o de dónde me habrá surgido esa necesidad de escribir, no tengo idea. Pero, es decir, no concibo hoy otra forma, es decir, de manifestarte. Sí, de manifestarme, es como una parte esencial en mí. Es como que si el día me sacan una parte de mi cuerpo, por decirte, podría ser, claro, decirme, te saco lo de escribir. Yo no sí. Y escribes sobre diversos temas. Ficción. Ficción. Nada más. Pero toda esa ficción que haces, evidentemente, es decir, es de algún modo contar tu historia en otro lenguaje distinto. Es decir, siempre sale, siempre está detrás, siempre ese personaje. Yo recuerdo que con mi hermano nos llevábamos menos de 2 años, 21 meses, y una vez hablando así, y estábamos hablando, cada uno tenía su amigo imaginario. Y entonces nos empezamos a contar las historias de los amigos imaginarios y discutíamos y peleábamos porque estábamos defendiendo cada uno su amigo imaginario, ¿no? Inclusive el nombre que le poníamos y esa proyección que tiene. Y es, por supuesto, es decir, y estás contando tu propia historia, que es lo que estás diciendo. Porque además, ¿sabes qué? Hay otra Siempre cosa. Se narra uno. Claro, es que hay otra cosa más. Es decir, es imposible no contar tu historia. Sí. Y además es imposible contar otra historia distinta. Es decir, sea como sea, es decir, vos tenés que contar lo que sos. A mí me ha pasado muchas veces que en el proceso eso de uno se va haciendo escritor. Es decir, a mí me da, no sé qué decir escritor, pero es decir, como cualquier cosa, de pronto quieres jugar al tenis, yo le digo... Es como decir que va mejorando. Y tienes que trabajar para mejorar, como en todo. Tienes que ejercitarte, como cuando yo me recibí de abogado no sabía escribir a máquina y pasaba copiándome expedientes hasta que aprendí a escribir.
a teclear, te estoy hablando. Imagínate el proceso de la escritura. Todo ese proceso, yo cuando hablé con Abelardo Castillo, imagínate, es decir, yo busqué en la guía, en esa época que no había ni internet, creo, busqué en la guía Abelardo Castillo, agarré el teléfono, me quería comunicar con alguien, porque de pronto, ¿qué es lo que me estaba faltando a mí? Necesitaba hablar con alguien que tal vez me diga algo más de lo que yo ya sabía, ¿me entiendes? Dentro de la literatura, como un poco de guía, qué sé yo. Lo hablo y me atiende la esposa, me pasa con él y bueno, me dice, mire, no, porque yo me he enterado que usted hace talleres literarios. Y vos, pero vos, ¿dónde? De Santiago del Estero, pero vos vas a venir a Buenos Aires. Y bueno, no sé, les digo, ¿te imaginas? ¿Pero escribes? Sí. ¿Y para qué quieres hacer un taller? Dice. La única forma de que seas escritor o aprendas a escribir es escribiendo. Así que seguí escribiendo. Y no pares de escribir, no hay forma de aprender. Y corrigiéndote, por supuesto. Bueno, chao. De pronto esa búsqueda de superar, es decir, yo como leía mucho, de pronto tenía que lo que yo escribía tenía que gustarme a mí como lectora, ¿me entiendes? Tendría que sorprender, es decir, he buscado siempre eso en la escritura. Y cuando escribía, por ejemplo, costaba mucho el final, como hablábamos muchas veces con el profesor y otros invitados que decían que por donde se comienza es por el final. ¿Es así? Esa es la tesis de Poe. Pero es decir, depende, si uno lo tiene todo en la cabeza, profesor. El cuento se escribe a partir del último renglón. Claro. Borges dice que él escribe, él tiene el comienzo y el final de los cuentos, y después tiene que saber qué es lo que pasa adentro. Y escribe para saber. Pero claro, porque el cuento es eso justamente. El cuento es no dar, lo sabe el que escribe todo, lo que tiene que saber sobre ese cuento, esa historia que vas a desplegar, pero el lector no tiene por qué saber todo eso. Pero tampoco es decir, ojo que a veces una de las encantos del cuento es que el escritor no sabe lo que está pasando del todo. Es decir, yo he visto, mira, casualmente estaba leyendo no hace mucho una entrevista a Ábalos, a Jorge Washington Ábalos, y él decía que recién cuando vio la película, que no es una buena película, ¿no? Por otra parte, la película sobre Junco, recién se dio cuenta cómo era la novela de Junco que él había escrito. Es decir, recién cuando la vio en la película, es decir, tuvo que ser la visión, porque ahí es importante esto, ¿no, Daniela? La visión que te da el otro. Es decir, porque vos, es cierto, vos estás seguro con tu mundo, lo haces perfectamente. Sí, pero el cuento es totalmente diferente. Sí, totalmente. El cuento es como, uno es el medium de ese cuento, ¿me entiendes? El cuento es como un poema. El cuento es como un poema, es decir, que cuando está, yo me acuerdo que un amigo mío... El cuento tiene vida, independiente del autor, del que le escribe. De pronto uno recuerda los cuentos, a veces no los recuerda el autor. Eso es un buen cuento, ¿me entiendes? Sí. Es decir, de pronto dice Los asesinos, sí, de Hemingway, pero de pronto recuerdas el cuento. Si llegas a recordar ese cuento, es porque ha desaparecido el autor. Y si desaparece el autor, la única protagonista es la historia. Y es como que siempre ha sido, yo creo que es así, siempre la historia que anda dando vuelta en alguno y el que tiene la posibilidad de convertirlo en palabras. De convertirlo en palabras. Sí, bueno. Y me decías que sos abogada, no ejerces, ¿verdad? Sí, ejerzo, pero... Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Y tu profesión cómo influye mucho en ese tema de lo... Mucho. ¿Por qué? Mucho. Porque en algún momento yo estaba como peleada con la profesión. Creía que... Porque yo fui a Córdoba a estudiar periodismo, ciencia de la comunicación. Sí. Y en cierta manera en esa época estudiar eso era como... yo quería hacer periodismo político, eso... Y me acuerdo que me dijeron, pero ¿cómo esa carrera es mucho? Es poco, mucho de mucho, sería pocas cositas así, muchas. Claro, poco es como una introducción de todo. De todo, pero en definitiva no estás profundizando nada.
Entonces, ¿qué hacer política? Hacerte abogada, qué sé yo. Bueno, es decir, que la ningunearon en ese momento porque se reabría la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Córdoba. Había estado cerrada en la época de los militares. Bueno, me puse a estudiar abogacía, qué sé yo, y después a la otra me metí igual, ¿no? En la otra carrera, como los 2 años, terminé de abogada porque estaba harta, quería volverme, y empecé a ejercer, a trabajar como abogada, y me casé, y tuve hijos, y seguí como abogada, y la vorágine esa, bla, bla. Y llegó un momento que yo estaba en tribunales y veía todo eso, y para bancarme esa mirada que tenía sobre algo que no me estaba gustando, yo qué buen cuento sería esto, qué buena escena sería aquella, qué buen personaje esto. Todo me imaginaba así, hasta que un día volví a escribir, me dejó en la universidad. Y bueno, volví a escribir con un libro porque se enfermó mi papá, y ahí fue que empecé a escribir, y bueno, trato de no... ¿Cómo tiene incorporado, no? Es muy común que los abogados escriban sobre... Porque además inclusive tienen material, muchísimo material, riquísimo. Yo recuerdo una vez que hablaba con una psicóloga de Buenos Aires, le preguntaba y me contaba así que trabaja tema de pareja y todo. Digo, mi hija, vos debes tener para... Y ella dice, no, yo lo que hago es nada más que teatro. El miércoles va a ser, por supuesto, imagínate vos. Es decir, los personajes que aparecen en las escenas son los personajes que has visto o tratado en la clínica. Es decir, así que era proyectar un poco de esto. Pero vamos a ponerte en el momento en el cual se enferma tu papá, ¿no es cierto? Y vos entonces de pronto querés contarlo, o querés decirlo, o necesitas... Yo quería publicar. Necesitas decirlo, necesitas manifestarlo. Yo necesitaba como concretar eso que me... Bueno, pero eso es en todo. Pero lo que pasa es que eso te acordás porque es una cuestión angustiante. Sí. Es decir, muy angustiante, no angustiante, sino permanente también, por otra parte, evidentemente, ¿no es cierto? Y ahí es donde va a aparecer, o donde vas a escribir tu primer libro, es decir, te iba a decir librito por el tamaño, pero no es por el tamaño, pero es decir... Sería como una especie de duelo y a su vez... No, él estaba vivo, yo quería escribir antes que se muera y publicar antes que se muera. Bien. Porque habíamos hecho, cuando yo era chica, él me pasaba mis escritos en limpio, y yo siempre decía que cuando cumpla 15 años voy a tener mi primer libro, bla, siempre había dicho eso. Entonces, en cierta manera, era como algo pendiente era pendiente entre los dos. Claro. Y yo quería... Te apoyaba mucho la familia, ¿no? En ese tema. Siempre. La familia festeja siempre cuando alguien tiene, si baila, si hace deporte. Es decir, una familia más o menos normal, te digo, siempre te está apoyando los hijos que tienen. Ay, cómo que pinta lindo, cómo dibuja. Y bueno, a mí me han apoyado, por supuesto que me han apoyado. Nunca han creído más que lo que yo... No sé a lo que va a llegar. Ellos te apoyan porque te aman, te quieren, pero tenía que ser abogada también, ¿me entiendes? Tiene que haber una historia atrás de compromiso con la palabra, con la literatura, es decir, comprometerte, respetar eso que vos estás tomando, en definitiva, y si tienes la posibilidad o ese don de juntar esas palabras, de transformar eso, de aglutinar eso y contar una historia, tiene ese resultado de algo, de un esfuerzo. Claro. Daniela, eso del libro no, porque vos fijate que llegar al libro, sí, bueno, es algo que esperamos. Porque hay mucha gente que escribe. No solamente que escribe, pero inclusive... Pero hay gente que dice, no me considero escritor, eso lo dice la gente. Claro. O hay otros que dicen, sí, soy escritor porque escribo y tengo libros. Así tenga 1 o 10. O soy escritor sin haber publicado un libro. ¿Qué es el escritor para usted, profesor? No, es decir... Tiene el título. Por eso es la pregunta obligada. No, es decir... Vos escribir, bueno, yo escribí muchos libros, pero de cualquier manera eso me exime a mí no me exime de hablar del tema. Es decir, lo que es importante es el hecho de que vos puedas llegar a manifestar y decir esto. Yo, por ejemplo, hay cuentos que los he escrito mentalmente, que los tenía pero perfectamente, pero que es perfecto, todo así,
Y después, como tonto, no los he pasado. ¿Y sabe por qué no los ha pasado? ¿Por qué? Porque cuando están en la... Yo eso hemos hablado. Uno con la imaginación es perfecta. Es decir, uno se puede... Cuando tienes que plasmar eso, puedes encontrarte creo que con ahí se viene lo difícil. Y repasar. Es que no va a ser lo mismo que lo que vos has tenido en la cabeza. Claro, ese es el riesgo. Que no, pero tienes sí. un aliciente que es la lectura que has tenido desde tu infancia hasta que has comenzado a plasmarlo, digamos, en los escritos. Sí, o sea, pero tienes mucho texto, tienes mucho vocabulario. No es fácil. Sí, bueno, pues uno puede tener mucho vocabulario y no poder encontrar la palabra Daniela, justa. perdón, ¿vos te acordás el cuento de Borges, El milagro secreto? ¿Te acordás? Sí. Lo reitero, así Sí, lo repito, sí. en todo caso, que es lo toman a un prisionero los nazis, y es por más que quiera él, demuestra que es un judío, y entonces realmente deciden fusilarlo. Y entonces deciden fusilarlo dentro de 5 días. Y dice ahí, con toda la imaginación de Borges, inteligencia, dice que él mientras esos 5 días pensaba así que hasta entonces era inmortal. Era inmortal. Cuando llega él quería, toda la vida quería escribir un drama que se llamaba Los enemigos. Escribirse Los enemigos, con todos los elementos. Cuando llega el momento de que lo van a fusilar a las 9 de la mañana, y entonces dice que el que quería fusilarlo, el que tenía que fusilarlo, que era un burócrata y quería cumplir con todo, y entonces esperó que llegaran las 9 para fusilarlo, es decir, podía haberlo fusilado antes porque estaba ahí. Y se ponen así frente a frente, inclusive le da un cigarrillo para atenuar la espera, ¿no? Esas cosas espantosas, toda esa espera. Y él le pide a Dios, mentalmente le dice, tú el que eres el dueño del tiempo y de las horas y todo, te pido que me concedas 1 año. Y entonces, en ese momento, él se queda congelado y dice, el lapso que pediste te fue concedido. Y le conceden 1 año, es decir, es un milagro secreto. Y él secretamente, sin decir una palabra, sin contar, escribe esa obra de teatro, esa tragedia que quería escribir. Los enemigos, inclusive, hasta contemplando a los del pelotón de fusilamiento. Entonces, esto le influye inclusive en la descripción de los personajes, hasta que llega el momento, dice, que a las 9:02 empieza a correr, porque estaba lloviendo, el agua se para la lluvia, empieza a caer el agua en la cara, y entonces le borró la descarga, pero no lo escribió. Claro. No lo escribió para el público, pero lo escribió para él. Bueno. Evidentemente es un milagro secreto. Estamos en el primer tiempo, ¿no es cierto? Sí, antes de terminar con la primera parte de esta entrevista, quería hacer otra pregunta a Daniela. Si tienes algún modelo, algún, digamos, escritor en el cual vos te puedas inspirar, o algún maestro en el cual te hayas... No, es decir, no tengo... de pronto hay escritores que me pueden gustar más, libros que me pueden gustar más, de determinados escritores. Pero no tienes un referente. No, es decir, sí, me gusta más la literatura, es decir, en cuentos, por ejemplo, el estilo norteamericano, ese realismo, esa cosa sin adjetivaciones, tratar de buscar el camino de recrear situaciones que provoquen una sensación, ¿me entiendes? Bien. Para recrear eso no, es decir, es como, tienes que leer, tratar de leer. No sería fácil. No, pero yo tengo el recuerdo, por ejemplo, hace como 3 años que le estoy dando vuelta a una situación puntual que me ha pasado, que yo he visto, estaba estacionada esperando un semáforo y he visto hacia mi derecha una vidriera y estaba un señor, mi papá había fallecido hace unos años, no sé, tal vez estaba influenciada por eso, y lo veo este señor árabe en una tienda, la vidriera, y él de traje, solo, en medio de esos rollos y esas telas, y yo me largué a llorar en el auto.
Entonces he buscado todas las maneras de escribir, porque yo necesito escribir esa historia. No sé cómo, todavía y busco, cada tanto empiezo algo, ¿me entiendes? Pero todavía no está como, no sé cómo, porque no puedo describir esto que te acabo de contar. Yo tengo que recrear eso que ha motivado en mí eso tan... Sí, estoy tratando de interpretarlo y a su vez seguramente quienes nos vean van a tratar de, es decir, de interpretar lo que... Yo si escribo, trato de recrear una situación, me la imagino, sí. ¿me entiendes? Pero me imagino lo que... Es decir, me imagino a partir de una sensación, ¿me entiendes? El recuerdo que tengo es la sensación. Claro, es y reconstruyes, tu memoria va reconstruyendo. Bien. Es como lo de la famosa Magdalena. Es decir, reconstruyes vos a partir de una sensación. De pronto es el olor. Y dices, este olor lo reconoces y te vuelves a tu infancia. Ese modelo de contar que vos te seduce de los norteamericanos, es viene por influencia del conductismo. Es decir, que ellos tienen una forma de la psicología distinta de nuestros países, ¿no es cierto? Es decir, ellos miran la conducta, es decir, claro, lo que hacen. Entonces, el contador de historias norteamericano en general, él cuenta, digamos, las conductas que está viendo. Es decir, sin meterse en interpretarse. Y, por supuesto, aquí veo que vos, una lectora de Hemingway que es bastante marcada en cuanto a... No, tampoco. No, tanto para nada. Bueno, profesor, terminamos esta primera parte. Sí, la dejamos. En la segunda parte continuamos con más de Daniela Rafael, con el tema de libros y sus escritos. Hasta aquí llegamos con el universo de los libros. Nos vemos en la próxima.